Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. El regalo más increíble es el título para el día de hoy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A quién alumbra? A todo hombre, sin excepción. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A todos. Palabra importante. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan comienza su evangelio completamente diferente a los demás escritores de los otros evangelios, de los evangelios sinópticos, como se llaman. El resto siempre comienza con la parte histórica de los eventos que tuvieron lugar para el advenimiento de Jesús. Mateo y Lucas, por ejemplo, hablan de las circunstancias que llevaron al nacimiento de Jesús. Marcos comienza con la entrada de Jesús en el ministerio, escribiendo acerca del profeta Juan el Bautista, quien estuvo predicando ahí un mensaje de arrepentimiento, y de esa manera preparaba el corazón de las personas para la llegada de Jesucristo. Juan aquí habla también de Juan el Bautista y el comienzo del ministerio de Jesús, pero antes de que él emprendiera en esto, tomó estos primeros 14 versículos que nosotros acabamos de leer para poder establecer claramente el tema de este libro. ¿Cuál es el mensaje de este evangelio? ¿Y cuál es? Pues de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar ¿a quiénes? A todos los hombres. Vino a salvar a todos los hombres. Y esto es importante que usted tenga muy claro. Vino a salvar a todos. Ahora, al final del evangelio, Juan dijo que él había visto todo lo que Jesús había dicho. Y él dijo, por ejemplo, ahí en Juan 20, 30 y 31, se lo voy a leer rápido. Hizo además Jesús muchas otras señales, después de haber narrado todo lo que escribió. Dijo, hizo además, es decir, además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, yo he escrito todo lo que ustedes necesitan saber para que sean salvos. Es lo que está diciendo Juan. Por consiguiente, Juan emplea estos 14 versículos que nosotros leímos inicialmente para poder describir el cuadro completo del plan de salvación que Dios tenía preparado para la humanidad, dentro del cual somos nosotros contados como parte de esto. Hay que recordar algo importante. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Usted y yo también. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no te puedes acercar a Dios porque todos pecamos. Todos viene de la palabra griega tas, que significa pleno, absoluto. Es decir, que no falta nadie. Si dice todos pecaron, es decir, que no hay ni uno que no haya pecado. Todos, esa palabra todos es todos.
Si todos pecamos, entonces mi pregunta es, ¿cuántos necesitan la salvación? ¿Algunos? Todos. Es algo lógico. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si todos pecaron, todos necesitan la salvación. Vamos a poner un ejemplo. Usted está estudiando y todo el salón desaprobó, todos. Supongamos que en el salón hay 30 personas, 30 alumnos. Si los 30 desaprobaron, yo pregunto, ¿cuántos necesitan una oportunidad para dar un examen a fin de aprobar el examen? Pero ¿qué sería si el maestro dijera, es cierto que todos necesitan, pero yo soy el que elige quién va a dar el segundo examen? ¿Habría justicia en ese maestro? ¿Habría justicia? No. Okay. Les pregunto esto porque es una cuestión de sentido común. Pero ahora pues han salido voces por ahí, ¿verdad?, que andan predicando que Jesús murió solamente por los elegidos. Aunque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, sin embargo andan diciendo por ahí, tenga cuidado con lo que escucha en los videos, ahí por YouTube, por internet. Algunos repiten como merolico lo que escribe, lo que ven en otro lado. Tenga cuidado. Si todos pecaron, todos necesitan de la salvación, de la gracia de Dios. ¿O no es cierto? Claro. Entonces, si no recordemos Juan 3:16, por eso fíjate la respuesta a que todos pecaron. Y esto es muy conocido, ese versículo tal vez más conocido, porque de tal manera, o sea, hay una forma tal, o sea, Juan no sabía cómo expresar la medida de ese amor de Dios, es decir, trasunta todos los límites del pensamiento humano. Para usted de repente una medida grande tal vez sea, ¿qué? 1 kilómetro, pues no es mucho. 1000 kilómetros tampoco. 1.000.000 de kilómetros, tal vez recién. Pero ¿qué tal si hablamos de 1 trillón? ¿Su mente puede entender cuánto es 1 trillón de kilómetros? Es muy difícil. Y si yo le dijera 1 quintillo, pues estamos hablando de sumas estratosféricas, no alcanza nuestra mente. Entonces Juan no había una medida para poder expresar el amor de Dios. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo, ¿a quién está involucrando? ¿A la tierra o a las personas? ¿Y a quiénes? ¿A quiénes? A todos. ¿Sí entendemos que es a todos? Entonces, porque aquí en Romanos 3:23 vemos, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, entonces el amor de Dios va a todos también. ¿Para qué? No es excluyente. A todos, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y ahí viene un condicionante. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Pero todos los que creen. Porque esas voces que están en estos momentos por ahí difuminándose, dicen que no interesa si quieras o no quieras, la gracia es irresistible. Y que no se puede resistir. Puede ser el peor y no quieres nada saber con Dios, te vas a salvar. Pues es mentira, porque dice acá muy claro. Dice, para que todo aquel que en él crea. ¿Es cierto o no es cierto? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué tiene que hacer? Creer. Y ese creer se demuestra con obediencia. No un creer en la mente, sino con las acciones. Porque uno, cuando dice al papá, papi te quiero, ¿usted le cree lo que dice o cómo actúa el hijo? ¿Qué es lo que más habla? ¿Las palabras o la forma como actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál? Pregunto yo. ¿Usted no juzga acaso por el comportamiento de los hijos? ¿Es cierto o no es cierto? Pues claro, es lógico. Porque puedes decir, papá te quiero, pero el comportamiento dista mucho. Entonces es mentira. ¿Es cierto o no? Es sencillo. Entonces todo aquel que cree, si crees, pues obedece. ¿Me amas? El que me ama, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Es decir, obedece mis mandamientos. ¿No es eso la palabra? ¿No? Entonces, cuando alguien dice que el sacrificio de Cristo no sirve para todos, sino solamente para algunos, ¿saben qué? Esa es una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque están mermando su poder, están mermando su gracia, están mermando su amor. Cuando alguien predica que Dios solamente es para salvación de unos cuantos elegidos, lo que pasa es que tienen un Dios fenómeno al cual solamente están exaltando 1 o 2 atributos.
Pero Dios no es un Dios fenómeno. Dios todo es equilibrado en todas las áreas, en todos sus atributos. Es justo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que es justo? Amén. Claro. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es lleno de misericordia? Es misericordia misma. Amén. Tiene gracia. Es todopoderoso, es omnipotente. Y también es soberano. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Sí. Pero si decimos que, por ejemplo, Dios es puro amor, puro amor, puro amor, y la justicia, poquita justicia, ya no es Dios. Porque Dios tiene un equilibrio en todos sus atributos. ¿O no es cierto? Amén. Así es. No, entonces cuando alguien quiere exaltar a un solo atributo o dos atributos de Dios por encima de todos los demás, se han hecho un Dios fenómeno, porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios equilibrado en todos sus atributos. ¿Entienden? Si mire cómo nos hizo a nosotros, nos hizo equilibrados, por eso es que podemos caminar bien. Usted se imagina que nos hubiera hecho un pie más largo y el otro más corto. ¿Estuviéramos equilibrados? No. O una mano más larga y la otra más cortita. ¿Estuviéramos equilibrados? No, porque nuestro cuerpo se tendería a ir a un lado o a otro lado. Mire, si hubiera puesto todos los órganos internos al lado derecho, ¿nuestro cuerpo a dónde se inclinaría? ¿Hacia la derecha? Pero Dios puso equilibrado. Si Dios puso y creó al hombre de manera equilibrada, dígame, ¿nuestro Dios no va a ser equilibrado? Amén. Claro. Es un Dios equilibrado. Cuando alguien predica de que solamente es para unos cuantos elegidos, ¿saben qué? Esa es una falacia. Está un atentado en contra de lo que dice la Biblia, en contra del carácter de Dios. Ahora, el deseo de Dios es que todos sean salvos. ¿O no es cierto? Ahora, ¿todos son salvos? No, porque no cumplen el requisito de creer, de poder arrepentirse, de ponerse su fe en Jesucristo. Pero ese no es porque Dios no quiera, sino porque el hombre no tomó la determinación de arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. El hecho de que no todos sean salvos no significa que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para toda la humanidad. Y entonces, ese es el regalo más increíble. ¿Por qué? Porque no es comparable con ninguna riqueza material. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, ganar todas las riquezas, si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué? De nada. ¿Por qué? Imagínense ustedes que alguien pudiera tener, vamos a suponer, que alguien pudiera tener la riqueza de Bill Gates y de Carlos Slim juntos, las de los dos. ¿Qué haría? ¿Qué haría con esa riqueza? ¿Podría comprar su salvación? ¿Podría comprar el perdón de sus pecados? ¿Podría comprarse un pedacito de cielo? ¿Podría decirle a Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto para que me des chance para ir al cielo? ¿Podría hacer eso? No le sirve de nada. Y eso de nada sirve. Algunos creen muy equivocadamente que los bienes materiales, wow, con eso, si tendría esto, aquello y lo otro, sería feliz. Déjame decirte que cuando tú tengas más vas a querer. Tienes más vas a querer. Y tienes más y más vas a querer. Jamás vas a tener felicidad completa. La única felicidad completa solamente se puede obtener en Cristo Jesús. Porque Él nos ayuda, Él nos dirige, Él nos guía y Él nos hace que vivamos contentos con lo que tenemos. ¿O no es verdad? Amén. Claro. Entonces podemos tener paz, podemos tener tranquilidad. Ahora, este es el regalo más increíble, y la palabra increíble también es sorprendente. ¿Por qué es más sorprendente? ¿Por qué? Porque es el regalo que va de acuerdo al Dios sorprendente que nosotros tenemos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. ¿Usted no tiene un Dios sorprendente? Amén. Entonces por eso, ¿cuántos tienen un Dios increíble? Amén. Por eso que el regalo de mandar a su Hijo también es increíble. Podemos decir que Dios, que el Todopoderoso nos dio un regalo de acuerdo a su nivel. No pudo ser menos. Nos dio lo mejor que Él tenía, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su misericordia. No pudo darnos menos.
Fíjense lo que dice ahí en Lucas 11, les voy a hacer recordar. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cuánto más? Está haciendo una comparación entre lo que da el hombre y lo que da Dios. ¿Cuánto más? Es decir, en mayor grado o en mayor medida, en la medida de Dios siempre va a ser más grande que la de los hombres. Si los hombres saben dar buenas cosas, ¿cuánto más va a dar Dios? Algo de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su poder. Pongamos un ejemplo. Usted se imagina a Bill Gates que le diga, uno de sus hijos le diga: papi, mira, ya quisiera ir a vivir independiente y ¿me podrías regalar una casa? Y que el papá le diga: sí, te voy a regalar, y compre una de Infonavit. Bill Gates. Yo pregunto, ¿estaría al nivel de Bill Gates? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Él no va a hacer eso. No, claro que sí. Seguro que lo va a comprar en un lugar muy especial. Beverly Hills, en algún lugar, en Connecticut, que hay muchos lugares muy especiales. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al nivel que él tiene. Por eso que Dios, el Padre, nos mandó un regalo tan especial de acuerdo a su nivel. No podía ser menos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Cuánto más vuestro Padre Celestial. Y ese es el regalo especial. Así que hoy vamos a estudiar este pasaje sobre el regalo que estamos leyendo en Juan. Vamos a ir a Juan. Aquí hay un fuerte deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Mire, el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ellos, el Padre, el Verbo, son eternos, y ellos fueron ¿desde cuándo? Desde el principio. Juan nos está llevando al libro de Génesis, y Génesis nos dice que Dios hizo en el principio todas las cosas. Es como que ahí Juan nos está dando una fotografía de Dios antes que Él creara absolutamente nada. Y en el primer cuadro vemos que Jesús es Jesús es el Dios, el eterno, el infinito, el increado, el eterno, que no se puede crear, por eso es increado. Él es el creador, porque dice que a través de Él todas las cosas fueron hechas. Génesis nos dice que Dios simplemente habló y el mundo fue creado. No se gritó, habló: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Tal vez ni así dijo: luz sea. Sencillo, porque Él es Dios, y a la voz de Él todo el universo presta atención. A la voz de Él las cosas suceden. Él da la palabra y las cosas van a pasar. Todas las cosas fueron creadas a través de Jesucristo, el Verbo. En Él estaba la vida, dice. En otras palabras, todas las cosas vivientes, incluyendo a usted y a mí, que hoy existen, son por causa de Jesucristo, del Verbo. Él sostiene la vida en este universo. Por lo tanto, sin Él, nada existiese. Entonces, como ya leímos, Juan comienza como a pintar como un movimiento. Dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece. La luz verdadera venía a este mundo, versículo 9. Y entonces, dice en el 10, en el mundo estaba, a lo suyo vino, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, que el creador entró a su creación que Él mismo hizo. Él lo creó y ahora Él entraba a su misma creación. El creador se hizo carne e hizo su morada entre sus criaturas que Él había creado. Y es algo grande, es algo significativo, es algo extraordinario. Y muchas veces nuestra mente, amados hermanos, no es capaz de percibir la grandeza de lo que Dios estaba haciendo aquí.
Usted imagínese, Jesús, quien posee el universo, vino a este mundo y tuvo que buscar un lugar para nacer. Y ni siquiera la misma gente de acá, ni siquiera le dieron un espacio para poder nacer. Jesús, quien es el Todopoderoso, vino a este mundo y necesitó ser conducido por manos humanas. Tenerlo en sus propios brazos a Jesús. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo explica eso? Jesús, quien tiene todo en su control, vino a este mundo y fue menospreciado por sus criaturas, por los quienes Él creó. Fue vituperado. Hermanos, aquí hay una condescendencia tan extraordinaria de parte de Dios para con los hombres. Martín Lutero dijo en una oportunidad: el misterio de la humanidad de Cristo, el hecho de que el mismo entrara en nuestra carne, está más allá de toda comprensión humana. En una oportunidad leí una revista donde decía: imagínese que usted está viendo que unas hormigas están caminando y van camino a donde hay veneno y todo, y usted les grita: ¡hey, hormigas, no vayan! Pues no le van a hacer caso, porque no le entienden. Usted está demasiado. Imagínense una hormiga. La única manera de que ellos le entiendan a usted es que usted se haga una hormiga. A ver, hágase una hormiga. ¿Cuántos de ustedes se harían? Levanten la mano. Se harían una hormiga para salvar a unas hormigas nada más. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos harían eso? Pues ninguna mano, se dan cuenta. Imagínense. Y eso es muchísimo menos de lo que Dios hizo. Siendo Dios Todopoderoso, dejó su trono de gloria para humanizarse, hacerse como hormiga. Y todo por amor a usted y a mí. ¿Y usted cree que eso va a ser para salvar a algunos nomás? Dígame, el hecho de venir a este mundo es un amor tan grande, tan extraordinario, tan maravilloso. ¿Por qué Dios hizo esto? Juan usa estas palabras: a lo suyo vino. Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Versículo 12, ahí está. Dios desea una relación con los hombres, y este es el deseo de amor, de tener un compañerismo con nosotros. Y Él está tan grande, es ese deseo, que está dispuesto a hacer todo lo que sea posible, aun si eso implicara el sacrificio. Soren, un autor, un teólogo danés, Soren Kierkegaard, contó esta historia. Dice que había un príncipe que quería encontrar una doncella idónea para que sea su esposa y futura reina. Un día, mientras daba un recorrido ahí por la región donde su padre era el rey, ahí en la vía, pasó por una región muy pobre, muy pobre. Y mientras echaba un vistazo por las afueras, ¿verdad?, estaba ahí mirando, vio por sus carruajes a una muchacha campesina, muy guapa, por cierto. Y entonces comenzó en su mente, él comenzaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer porque esta muchacha me gusta? Se enamoró. Él tenía un problema. ¿Cómo podía pedir su mano? ¿Cómo podía declarar su amor a esta muchacha? Él podía, como príncipe, pedirle que se casara con él, pero él pensó, dijo: yo soy príncipe y estoy seguro que ninguna muchacha se va a detener y va a decir: no, yo no quiero, por el solo hecho de que me conoce como soy, por todas las posesiones, la posesión que yo tengo, estoy seguro. Pero no, yo busco una novia que se case libre y voluntariamente, y no a través de una coacción o a través de un interés. Entonces, porque yo fácilmente, ¿qué hago? Me pongo mi uniforme, llego en mi carruaje tirado de 6 caballos, en esos tiempos, ¿verdad? Y voy a impresionarla, ¿no? Pero él jamás, si eso hubiera ocurrido, tendría la seguridad que esta jovencita o esta muchacha lo amaba a él o estaba deslumbrado por las riquezas. Entonces dijo: yo creo que lo del traje real y todo, no creo que es buena idea, así que mejor lo voy a desechar. ¿Qué hizo? Un día dice que se vistió de campesino y se fue a la aldea, a vivir en la aldea,
dejó todo lo que tenía en el palacio y comenzó a ir y vivir con la gente, compartir con la gente, compartir sus intereses, sus asuntos. Comenzó a hablar como la gente campesina, y la muchacha de ese pueblo se fijó en él. No se fijó en las riquezas, se fijó en él como persona que era. Y cultivó ese amor. ¿Por qué? Por lo que él era y no por lo que ella estaba mirando. Y ella llegó a amarlo por quien él era, porque él ya lo había amado primero, porque él lo vio primero. ¿Recuerdan? Él se había enamorado primero. Esta es una historia bastante simple y casi un cuento de infantil. Pero es justamente lo que Juan está descubriendo aquí. Dios vino y vivió con nosotros. Y Él viene y tiene que revelarse a nosotros de una forma comprensible. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es capaz de comprender a un Dios que es espíritu. Dígame, ¿cuántos han visto a Dios? O sea, no hay forma de entender a un Dios que es espíritu, que no tiene forma. Entonces se hizo forma, tomó forma humana para que nosotros pudiéramos entender. Y esto es lo que hizo Jesús. Se convirtió en un hombre como tú y como yo. Y Él mismo se hizo comprensible. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, cuando dice siendo en forma, habla de la palabra morfe, que significa esencia también. Es decir, siendo la esencia misma de Dios. No estimó, es decir, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, es el ser de la misma calidad, es lo que está diciendo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y estoy muy contento de que esto haya ocurrido. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, hay algo tremendo. Dios está más allá de mi alcance, mucho más allá, pero yo no estoy más allá de su alcance de Él. Por eso que Él vino, se mostró a mí para poder alcanzarme y poder salvarme, y de esa manera poder revelarme su palabra, su evangelio, y tener la vida eterna. Él se humilló a sí mismo para que nosotros podamos alcanzarlo, porque no había forma de poder alcanzar a Él, porque nuestra mente es limitada, nuestros pensamientos son limitados, nuestra perspectiva es limitada, nuestra inteligencia es limitada, nuestra capacidad de discernimiento es limitado. Él es el ilimitado, y siendo ilimitado se hizo humano para que nosotros podamos conocerlo, de tal manera que nosotros podamos verlo también a nuestro alcance. El nacimiento de Cristo llevó a ese Dios infinito y lo puso al alcance de ese hombre finito que tiene fin, que está limitado. Y entonces, hermanos, podemos ver ahí la grandeza de Dios, en la cual muestra su amor, muestra su gracia, muestra su misericordia, pero también muestra que quiere comunicarse conmigo, que me ama y que me anhela. Y yo también anhelo su amor. Él quiere salvarme, Él quiere salvar a la humanidad, de hecho, y también quiere bendecirla. Quiere darle el regalo más extraordinario, más maravilloso, más increíble, que es el perdón de pecados y la salvación de su alma. Pero muchos no lo entienden. Muchos no comprenden esta gran verdad. Muchos no comprenden por qué Jesús tuvo que hacer. Y muchas veces lo tienen en un cuadro, o simplemente una imagen de yeso o de madera, cuando el Dios no es capaz de comprender, de poder contenerse en esa imagen. El Dios Todopoderoso simplemente vino a este mundo por un grande amor que tiene por todo la humanidad. Amén. ¿Cuántos van de acuerdo en eso? Amén, amén. Por toda la humanidad. Él quiere salvarnos. Nosotros estamos hechos para estar en compañerismo con Él, en armonía con Él.
Él quiere que tú emplees tu tiempo de vida que tienes para que escuches su palabra, para que puedas compartir tu vida con Él. Que a través de la oración puedas comunicarte, una comunicación fluida. Y eso es lo que Él anhela, es lo que Él desea, que pases tiempo con Él. Ya sea en tu devoción, en tu lectura bíblica, en tu oración, hay que emplear tiempo con Él. Porque Él, si dejó su trono para venir acá, ¿por qué no separar un tiempo para poder estar también con Él? No podemos pagarle lo que Él hizo, pero no podemos ser mal agradecidos con lo que Él hizo. Tenemos también que nosotros dar algo. No porque con eso vamos a hacerle más Dios, porque Él ya es Dios, Él ya es todopoderoso, pero recordemos que Él se merece toda gloria y toda honra. Y merece que nosotros, sus hijos, podamos acercarnos a Él, adorarle, exaltarle, glorificarle por lo que Él es. Y no digo que solamente glorificarle es decirle gloria a Dios solamente. Es mucho más que eso. Con tu vida, con tu testimonio, cómo caminas, obedeces a la ley de Dios, porque de eso se trata. Y aquí nos da un panorama de qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios anhela del ser humano, por qué vino a este mundo. Versículo 12, ¿qué dice? Para que todo, ¿qué dice el versículo 12, perdón? A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. ¿A cuántos? Todos que creyeron. Eso es todos. Imagínense, pues tendríamos que eliminar todos los versículos si pensamos que solamente vino por unos cuantos elegidos. O sea, no interesa. Imagínate, ¿qué esperanza tiene aquel que dice, pues Dios, no sé si Dios me eligió o no? Cuando te dicen que Dios solamente tiene sus elegidos, y desde que antes que nacieras ya eligió quién. Imagínate cuántos bebés pueden morir, y si Dios no lo eligió, se van al infierno, porque Dios no lo eligió. Es la teoría que por ahí anda con mucha fuerza. Por eso les recomiendo, tengan cuidado lo que leen, tengan cuidado con lo que comparten, porque hay algunos que a todo le dan like o me gusta y todo comparten sin discernimiento. ¿Es claro o no es claro? Pregunto yo. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos. Ahora, Dios mismo es incomprensible, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos una vislumbre de su gloria, de su gracia y de su verdad. En Jesucristo nosotros comprendemos ese gran amor que Dios tiene por la humanidad, ese amor de ese Dios que creó las estrellas, que creó el universo, y aún está dispuesto a ir hacia la cruz con el propósito de que podamos ser redimidos. Imagínense. Dígame si eso no es amor, entonces ¿qué cosa es el amor? El amor es una decisión de poder ir hasta el final de las consecuencias para lograr el objetivo. Así es como es Dios, y nosotros podemos conocerle a Dios a través de Jesucristo. Y esta es la segunda cosa que aprendemos en este pasaje que leímos. Dios nos encuentra, hermanos, donde quiera que estemos, en el momento de nuestra situación, necesidad, vicisitudes. Nosotros estábamos perdidos, andábamos en tinieblas, necesitábamos la luz, y Dios vino y nos dio la luz. Amén. Bueno, su nombre. Eso era lo que nosotros éramos. Nosotros necesitábamos vida porque estábamos condenados a morir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Él estaba la vida, dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y es por la vida que Él tiene que me da vida también a mí y te da vida también a ti.
cuando andábamos en tinieblas, Él nos dio luz. Estoy hablando metafóricamente, pero es entendible. Cuando andábamos muertos, Él nos dio vida, porque Él es vida. Jesús es el camino que Dios empleó para poder encontrar a todos nosotros que andábamos perdidos, tomando cada cual su camino que le parecía bien. Porque recuerda el camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Y cada uno andaba por su camino y pensaba que andaba bien. Pero no nos dábamos cuenta que íbamos camino a morir eternamente. Ahora, ¿qué es lo que el hombre realmente necesita? Hermanos, si nuestra más grande necesidad es el dinero, pues Dios nos hubiera mandado un banquero y con eso asunto arreglado. ¿Qué más? Si nuestra más grande necesidad hubiera sido el conocimiento, entonces Dios nos hubiera mandado un maestro o un profesor. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido la sabiduría, entonces Dios nos hubiera mandado un filósofo para filosofar y estar con esas ideas. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido el placer, Dios nos puso a haber mandado un animador para que nos anime todo, ¿verdad? Pero ahora hay iglesias así, ¿no? Que andan animando a la gente, como si eso fuera la más grande necesidad del ser humano. Pero nuestra más grande necesidad fue el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestras almas. Y nadie podía hacer eso, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. No pudo mandar a los ángeles, porque primero, Él no estaba al nivel de Dios. El Dios tan grande mandó el regalo más increíble, su propio Hijo. Amén. Un regalo de acuerdo al nivel de Él, de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a su majestad, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia. Ese es el regalo más increíble. Por eso es que Dios envió un Redentor, quien iba a pagar por nuestros pecados, quien pagaría a su manera comprándonos otra vez. Ahí en Mateo 1:21 dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así Jesús se viste de la naturaleza humana y de todo lo que en ella hay. Y le pasó toda la situación, fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso que tenemos un sumo sacerdote que intercede allí a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros las 24 horas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos entienda, que no nos comprenda, nos comprende perfectamente, porque Él pasó las vicisitudes que usted y yo también pasamos. Que muchas veces parece que ya te vas a tropezar y no te levantas, pero Él te comprende y ahí sigue intercediendo para que tu fe no te falte. Si estamos parados, si estamos de pie, es justamente por Él. Amén. El Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo para que nosotros podamos hacer o llegar a ser hijos de Dios. Por eso dice el versículo 12 que estábamos leyendo: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Todos, no es excluyente, sino incluyente, todos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros ahora podemos ir donde Él está, porque somos ya sus hijos. Jesús hizo posible todo esto porque Él pagó. Él cumplió la justa demanda del Padre. Su justicia estaba reclamando un pago por nuestros pecados. A veces allí en internet veo que gente sin entendimiento, sin conocimiento, pone ahí: Jesucristo ya pagó todos tus pecados. Y se ve como una imagen que Jesucristo está pagándole al diablo. El diablo no tiene nada que ver aquí. A quien tuvo que pagar es al Padre, porque la justicia viene de Él. Y la justicia de Él es que merecía, ¿qué cosa? El pago. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo muerte. Esa era nuestra pena, la muerte. No muerte física solamente, sino muerte espiritual y muerte eterna. Pero Jesús con su sacrificio pagó a Él. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos justificados. Cuando Él paga, cuando Él muere y en la cruz del Calvario, ocurre como un intercambio. La justicia de Él es aplicada a nosotros. Y nuestra injusticia, nuestra maldad, ahí
Jesús. Por eso que la ira del Padre descendió sobre Jesús ahí en la cruz. Hubo ese intercambio. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿De quiénes? De todos los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Por eso que podemos tener confianza y podemos acercarnos confiadamente al Padre de la gracia, sabiendo que siempre está atento, siempre está a escuchar a sus hijos. Está al alcance de nosotros, está al alcance de todo aquel que es su hijo, su hija, porque ya nuestros pecados fueron pagados completamente. Si Dios hizo todo lo que Él pudo para encontrarnos en el momento de nuestra necesidad y salvarnos de nuestro pecado y de la muerte, entonces nosotros podemos descansar seguros de que Él puede seguir haciendo lo mismo. Él no ha cambiado. Él sigue todavía, su poder sigue vigente, su gracia sigue vigente para poder alcanzar a otros que todavía no son salvos, para poder restaurar al caído. Y Él te va a encontrar en tu momento de necesidad. Cuando tú lo necesitas, ahí está Él dispuesto. Si Él puede hacer tan grande sacrificio para salvar tu alma, ¿acaso hay alguna necesidad que sea mayor que Él? ¿O que Él no esté dispuesto, que Él no puede enfrentar, o que Él no esté dispuesto a hacer? ¿Acaso habrá un problema más grande que nuestro Dios? ¿Habrá una enfermedad más grande que nuestro Dios? Si Él ya lo hizo todo, ¿qué más grande puede haber? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú estés pasando situaciones, circunstancias, recuerda que a tu alcance está el regalo más increíble. Un regalo no se te da para quitarte. Un regalo tú lo tienes para siempre. Por lo cual tú puedes acercarte a Él en cualquier situación, en cualquier necesidad. Recuerdo un himno hace ya muy viejito: dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro regalo, el Padre nunca nos va a quitar. Ya lo tenemos, ese regalo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor. Cristo te va a encontrar siempre en ese momento de necesidad. Él quiere ayudarte. Él quiere fortalecerte. El otro himno que recuerdes, qué amigo nos es Cristo. Que también bastante viejito. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Todo a Dios en oración. Si tenemos ese regalo increíble, hermanos, entonces ¿por qué vivir muchas veces como si no tuviéramos nada? Como si andáramos con las manos vacías, teniendo el regalo más extraordinario que cualquier ser humano puede tener. Solamente Dios puede expresar completamente quién es Él para nosotros. Solamente Dios puede hacerse completamente conocido. Si Él no hubiera querido mostrarse, si Él hubiera escogido ocultarse a sí mismo de nosotros, ¿sabe qué? Jamás nosotros lo hubiéramos conocido. Jamás ni idea tuviéramos de quién es Él. Pero Él vino a este mundo en la persona de Jesús. Nosotros vimos su corazón. Él ansía tener compañerismo con nosotros. Invierte, por lo tanto, tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Y Él nos encuentra también donde nosotros estamos. En el momento de necesidad, Él está dispuesto a llevar tus cargas. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Dijo el Señor. Recuerda, no es un regalo cualquiera, es el regalo más increíble. Es un regalo de acuerdo al Dios increíble que tenemos.
¿Cuántos se alegran por ello? Amén, amén. Pero es necesario rendirse a Él. Ya no pases más necesidades o navidades vacías, sin sentido, con palabras huecas que te dicen feliz Navidad, que si Cristo no está en tu corazón, no puedes tener una feliz Navidad. Porque ya le explicamos el domingo, porque la Navidad verdadera no es los regalos, no es la cena, es que Cristo nazca en los corazones, porque eso no se puede comprar con nada. Amén, amén. Solamente allí, cuando Cristo nace en tu corazón, es la única forma de poder pasar verdaderamente una feliz Navidad. Y Él te conoce. De hecho, Él vino porque quiere que pases una feliz Navidad. No de regalos. Una feliz Navidad, reconociendo a Jesús como el Salvador personal de tu vida. Poder arrepentirte de una vez para todas. Poner tu fe en Jesucristo. Algunos de ustedes tal vez vienen sin conocer mucho, pero hoy pueden hacer Cristo en tu corazón. Y podrás pasar una feliz Navidad en estas fiestas. Otros tal vez lleguen atribulados y cansados, cargando problemas porque un día decidieron irse por su propio camino, pero se dieron cuenta que no es posible. Cuando comenzaron a caminar se dieron cuenta que en lugar de ir por la senda angosta se estaban desviando. Pero hoy puedes venir y decirle: yo reconozco que no he estado bien, pero sé que estás a mi alcance, que tú eres mi refugio y tú eres el regalo más increíble que el Padre pudo haberme dado.